Es tiempo de estudiar el significado de los números en la Biblia. Debemos empezar con una advertencia, ya que es necesario establecer la diferencia entre la numerología y la gematría. La numerología es una forma de adivinación que consiste en atribuir un sentido misterioso o místico a determinados números. Esta es una práctica que Dios condena por completo. Como nos lo dice en Deuteronomio 18, del 10 al 12, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La gematría, en cambio, es el significado simbólico que la Biblia da a los números. No tiene nada que ver con la numerología. En la gematría se analizan las escrituras hebreas de la Biblia, valiéndose del valor que se da a cada letra. La gematría asigna un equivalente numérico a cada una. Mediante ella tratan de encontrar un código secreto en las escrituras. Encontramos números desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero que realmente tienen tres significados diferentes. Tienen un significado de cantidad, donde encontramos versículos bíblicos que no son simbólicos ni encierran ningún significado. Esto quiere decir que lo que el número dice es lo que el autor quería decir. Encontramos también algunos que son de simbolismo. Un número simbólico es aquel que no expresa una cantidad, sino una idea, un mensaje distinto de él que lo supera y lo desborda. La Biblia no explica nunca qué simboliza cada número, pero los estudiosos han llegado a averiguar algunos de sus simbolismos y han podido aclarar muchos episodios bíblicos. Y finalmente encontramos algunos que son de mensaje, es decir, que tienen un sentido gemátrico. El tercer sentido que puede tener un número en la Biblia es el gemátrico. ¿Qué significa esto? Es una particularidad de las lenguas hebrea y griega. Antes de sumergirnos en el significado de algunos números, tenemos que explorar el significado del número en hebreo. Muchos números en el idioma hebreo tienden a tener un significado más profundo. Por ejemplo, en el número 3 utilizamos la letra Shin, Lamed, Shin, que leídas de atrás para adelante, como se lee el hebreo, tienen un total del número 3. Estas tres letras se leen como Shalosh, que significan nueva vida e integridad, armonía. Mientras en castellano escribimos los números con ciertos signos como 1, 2, 3 y las letras con otros diferentes como ABC, en hebreo y en griego se emplean las mismas letras para escribir los números. Así el 1 es la letra A, el 2 la letra B, etc. De esta manera, si nosotros sumamos las letras de cualquier palabra, se puede obtener siempre una cifra. El número así obtenido se llama gemátrico. En el libro de los números se cuenta que en el éxodo de Egipto salieron 603.550 hombres, sin contar mujeres, ancianos y niños. De ser eso cierto, habría que calcular que salieron unos 3 millones de personas de Egipto, cantidad desorbitada que probablemente jamás han alcanzado en toda la población de Israel en su historia. Pero si sustituimos las letras de la frase todos los hijos de Israel en hebreo por sus consiguientes valores numéricos, da precisamente 603.550, con lo cual dice que salieron exactamente 603.550. El autor quiso afirmar entonces que salieron todos los hijos de Israel. Veamos algunos números en la Biblia. En la mayoría de los casos, los números que aparecen en la Biblia no tienen un significado especial, pero a veces sí. Por lo general, el contexto nos ayuda a determinar si cierto número tiene un valor simbólico. Veamos los siguientes ejemplos. El significado bíblico del número 1 representa a Dios y la unidad. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto también indica primado, exclusividad, excelencia. En todos los casos, el uno simboliza el ámbito divino. Respecto a sus discípulos, Jesús le pidió a Dios que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy contigo en unión. Eso nos dice en Juan 17:21 y en Mateo 19:6. Así pues, el número 1 puede representar unidad. El número 2, en cambio, representa santidad y división.
Jesús habla de dos tipos de personas, las ovejas y los cabritos. Así nos lo muestra en Mateo 25:33. La división interior del hombre a causa del pecado también está expresada en el número 2. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, como nos lo muestra en Santiago 3 del 15 al 17. Dos lugares donde pasaremos la eternidad, el cielo, que nos lo muestra en Mateo 19:14, y el infierno, en Isaías 66:24 o en Mateo 13:50. De acuerdo con la ley que Dios le dio al antiguo Israel, se requerían dos testigos para confirmar la veracidad de un asunto. De manera similar, la repetición de una visión o una declaración confirmaba su validez y seguridad. Por ejemplo, cuando José le interpretó al faraón un sueño profético, le dijo: el haber soñado el faraón 2 veces indica que Dios confirma su palabra. Así lo vemos en Génesis 41:32. Y la expresión 2 cuernos que la Biblia utiliza en algunas profecías suele representar a una potencia política compuesta por dos aliados, como el imperio de los medos y los persas de la profecía de Daniel. Así lo vemos en Daniel 8:20, también en el 21 y también en Apocalipsis 13:11. El número 3, en cambio, representa la perfección de Dios relacionado con la creación y la totalidad. Esto porque 3 son las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. 3 partes importantes de la ciencia: el tiempo, el espacio y la materia. Dios se revela al hombre como Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Trinidad. Y la marca del perfecto creador se encuentra detallada en el hombre, pues este se divide en espíritu, alma y cuerpo. También nos presenta 3 partes importantes en el espacio: altura, anchura y profundidad. También el Señor creó 3 estados del agua: líquido, sólido y gaseoso. Y también se presenta a Él como omnipresente, omnisciente y omnipotente. Así como el testimonio de 3 testigos servía para probar rotundamente la veracidad de algo, una declaración hecha 3 veces servía para enfatizar o dejar claro un asunto. Por ejemplo, en Isaías nos dice que no solamente es santo, sino santo, santo, santo. El significado del número 4 representa la creación y el mundo. 4 son los puntos cardinales principales: el norte, el sur, el este y el oeste. 4 son las estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. El Espíritu Santo está sobre toda la tierra, así nos dice en Ezequiel 37:9. Y también nos dice que al recibir Moisés los 10 mandamientos, en el 4.º mandamiento Dios describe la creación de la tierra. Y por último, 4 son los evangelios que relatan la vida de Jesucristo, trayendo la salvación al mundo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este número puede representar plenitud y simetría, como la del cuadrado. Cuando la Biblia habla de los 4 vientos de destrucción que proceden de los 4 ángulos de la tierra, se refiere a una destrucción plena y total. Así nos lo muestra en Apocalipsis 7:1, en el 21:16 y en Isaías 11:12. El número 5 representa la gracia de Dios. La gracia es un regalo de Dios, un favor inmerecido. David, siendo un joven pastor de ovejas, vence a Goliat, un gigante de 3 metros de altura, usando como armas 5 piedras lisas. David menciona que su victoria viene de Dios y no de su habilidad. Así nos lo muestra en 1 Samuel 17. Su victoria fue por la gracia de Dios. El significado del número 6 representa al hombre. Dios crea al hombre al 6.º día. El 6.º mandamiento es: no matarás. Ahí lo tomamos como no matarás a otros hombres. Dios se revela al hombre por medio de su palabra, la cual tiene 66 libros. También Dios le ordenó al hombre trabajar 6 días a la semana. Debido a que este es el número que antecede al 7, el cual a menudo significa plenitud, el 6 representa algo incompleto e imperfecto y suele estar vinculado a los enemigos de Dios. El significado bíblico del número 7 tiene el simbolismo más conocido por todos nosotros. Este número representa la perfección de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro que debería perdonar hasta 70 veces 7 en Mateo 18:22. En Apocalipsis se emplea el número 7 por 54 veces para describir las realidades simbólicas espirituales en las 7 iglesias de Asia, los 7 espíritus del trono de Dios, las 7 trompetas, los 7 candelabros, los 7 cuernos. Además, el 7.º día es de descanso para adorar a Dios.
Jesús mencionó 7 frases cuando estaba en la cruz. En Lucas 23:34 nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el verso 43, al ladrón dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el 46 dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Mateo 27:46 dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Juan 19:26 nos cuenta que también dijo, Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. En el verso 28 de Juan 19 dice que tengo sed. Y en el 30 termina diciendo, consumado es. El número 7 comunica la idea de perfección y plenitud. Por ejemplo, Dios ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó 7 días seguidos y que en el séptimo día le dieran 7 vueltas. En la Biblia se usa este número en muchos casos parecidos, como cuando en Levítico 4:6 le dijo al sacerdote que mojará el dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. En el capítulo 25, en el verso 8, también al dar las indicaciones para el año del jubileo, la orden fue contar 7 semanas de 7 años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. En el 26:18 dice que si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Esto al hablar de las consecuencias de la desobediencia. También nos muestra el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a alguien, le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y así, con la repetición del 7, recalcó la idea de que había que perdonar indefinidamente o sin límite. El significado del número 8 representa salvación. 8 fueron las personas que entraron en el arca de Noé. Estos fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Jesús llega a Jerusalén el domingo de Ramos y resucita 8 días después en el domingo de resurrección. En el nombre de Jesucristo en griego es su valor numérico 888. El significado bíblico del número 9 representa juicio. El 9 es el juicio y el 6 el hombre. Recordemos también que Jesús murió a la hora novena. Y por último, hay 9 partes en el fruto del Espíritu Santo, lo que representa a un cristiano completo, como nos lo dice en Gálatas 5, 22 y 23, cuando dice que el fruto del Espíritu, que es un solo fruto con 9 ingredientes, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El significado del número 10 representa el orden divino. Los 10 mandamientos para el hombre en Éxodo 20, las 10 plagas que azotaron a Egipto, el Señor nos da además la bendición de honrarle con nuestros bienes a través del diezmo, que es la 10ª parte de nuestras ganancias. Moisés usa el múltiplo de 10 para poner jefes sobre todo Israel. Esto también lo vemos en Éxodo 18:25. También por esa razón se ponen solo 10 antepasados entre Adán y Noé, y 10 entre Noé y Abraham, aun cuando sabemos que existieron muchos más. Este número puede referirse a la totalidad o el conjunto completo de algo. El significado del número 12 representa el gobierno perfecto de Dios. Existen 12 tribus de Israel. Jesús escoge a 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas con 12 ángeles. El muro tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. La ciudad mide 12,000 estadios. Asimismo, Jesús asegura tener 12 legiones de ángeles a su disposición. Así nos lo dice en Mateo 26:53. El Apocalipsis habla de 12 estrellas que coronan a la mujer y 12 frutos del árbol de la vida. El 12 suele representar una estructura o organización completa constituida divinamente. Por ejemplo, en la visión de los cielos que contempló el apóstol Juan, había una ciudad con 12 piedras de fundamento y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles. Esto está en Apocalipsis 21:14. Y los múltiplos de 12 pueden transmitir una idea similar. El significado del número 13 representa la rebelión y la anarquía. En el día 13 del mes 10º, el rey Asuero invita a destruir, matar y aniquilar a todos los judíos jóvenes, ancianos, niños y mujeres. Esto nos lo muestra en Esther 3:13. En Apocalipsis es mencionado un dragón por 13 veces.
Jesús menciona 13 cosas que salen del corazón del hombre y lo contaminan. En Mateo 7, del 20 al 22, nos habla de los malos pensamientos, de los adulterios, de las fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. En total, 13. El significado bíblico del número 21 representa el pecado. Hay 21 características del pecado de los hombres en los últimos tiempos que son mencionados por Pablo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 6. Sedequías empezó a reinar en Jerusalén a los 21 años. Sin embargo, este fue un rey nombrado por Nabucodonosor e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Así nos lo muestra 2 de Reyes 24, 17 y 18. El significado del número 40 representa cambio. Es el tiempo que se considera que dura una generación. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 noches, pues es el cambio hacia una nueva humanidad. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto hasta que cambia la generación infiel por otra nueva. Moisés permaneció 40 días en el monte Sinaí y Elías peregrinó otros 40 días hasta allí, a partir de lo cual sus vidas cambiaron. Jesús ayunó 40 días porque es el cambio de su vida privada a su vida pública. A veces el número 40 guardaba relación con los periodos de sentencias y castigos. En Génesis 7:4 dice, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. En Ezequiel 29, 11 y 12, al hablar de las profecías sobre Egipto, dice, no pasará por ella pie de hombre ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a Egipto, la tierra de soledad, entre las tierras asoladas y sus ciudades entre las ciudades destruidas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones y los dispersaré por las tierras. El significado del número 666, 666, representa al anticristo, aunque algunos historiadores dicen que realmente el número es el 616 y que en ambos casos representa a Satanás y el anticristo. El descubrimiento de su original griego sugiere que la primera redacción del Apocalipsis de Juan debió haber contenido el número 616 para referirse al nombre de una persona a quienes los cristianos denunciaban como enemigo. Así la cifra 666 es una numeración romana. El número 70 también tiene simbolismo dentro de la Biblia. Jesús envió a 70 discípulos de 2 en 2 para que fueran a los lugares por donde él iba a pasar, como nos lo dice en Lucas 10:1. Este número no es una cifra real, sino simbólica, ya que según Génesis 10, el total de los pueblos y naciones que existían en el mundo eran 70. Cuando Lucas señala esto, se está refiriendo a que los envió para que el evangelio llegara a todas las naciones del mundo. Y finalmente observamos el número 153, el mismo que se señala en Juan 21:11, cuando dice que Simón Pedro sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo así, tantos, la red no se rompió. ¿Por qué tanto interés en dejar registrado el número de 153 peces? Pues sucede que en la antigüedad se creía entre los pescadores que 153 era el número de peces que existía en los mares. En otras palabras, el mensaje es muy claro. Jesús vino a salvar a gente de todas las naciones, razas y pueblos del mundo. Estos no son números sagrados de la Biblia, son números que han sido señalados por los escritores para representar algún mensaje o para hacer algún conteo. Además, es bueno entender que la Biblia tiene un tipo de escritura que nos debe llevar siempre a analizarla y de ese modo poder entenderla con precisión. La próxima vez que veas un número en la Biblia, detente a ver el contexto para saber si es solo de cantidad, si tiene un símbolo o un significado gemátrico. Así no perderás el mensaje completo que la escritura siempre quiere darte. Dios hable a tu corazón, te dé su triple sabiduría y te bendiga 3 veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.